Esta es una vieja discusión acerca de si la historia podía ser o no ciencia. Porque la historia, se decía, siglo XIX, mediados del siglo XIX, estudiaba los hechos individuales. Y si estudia lo que los acontecimientos tienen de propio y original, lo absolutamente individual, entonces no permiten formular leyes. Las ciencias nomotéticas son aquellas que formulan leyes, postulan leyes, nomos leyes. Nomotéticas quiere decir que son leyes, son ciencias de leyes. Si no son ciencias de leyes, entonces no pueden ser ciencias. Y están basadas sobre la regularidad que aparece en los fenómenos estudiados. Regularidades que son conceptualizadas, por eso se llaman conceptos nomotéticos, según un autor que la escribe. Busca las regularidades. Y esto, la ciencia, vean ustedes, júntenlo, es objetiva, usa métodos cuantitativos, formula leyes. La historia podría ser una ciencia. Formula leyes sobre las regularidades de la historia, o lo que busca la historia en realidad es otro tipo de conceptualización. Yo muchas veces doy un ejemplo que alguna vez, seguramente ustedes o algunos de ustedes escucharon, y que daba un historiógrafo, que dice, si yo tiro algo por la ventana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tiro algo por la ventana? Se cae. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo conceptualizar esa situación? Yo puedo buscar una explicación de por qué se cae. ¿Cómo lo explicaría? No oigo. Por la fuerza de la gravedad. Bien. ¿Cómo lo explico? Si necesito conceptos acerca de eso. Yo tengo un concepto, fuerza, gravedad. ¿Qué más? ¿De qué depende? ¿Cómo cae? El peso, masa, velocidad. Bien. Bueno, entonces ya tengo gravedad, fuerza, masa, velocidad. Hay algunos conceptos que a mí me permiten tratar de entender, digamos, de modelizar la situación. Meto esa situación, tiré algo por la ventana y esa cosa se cayó y yo tengo un modelo, ¿no es cierto? Un modelo conceptual que me permite explicar ese evento. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de tratar de buscar lo que ese caso tiene en común, porque el concepto de masa es el concepto más general que puede haber en la física, ¿no es cierto? Es decir, que si yo estoy trabajando con esa clase de conceptos, me voy a referir a lo que pasa con todos los objetos de la física, todo objeto físico del mundo real. Pero ¿qué pasa si en lugar de verlo en términos generales, lo que tiene en común con todos los otros, es decir, de buscar la regularidad, busco lo que tiene de único? Y me pregunto, ¿qué es lo que se cayó? ¿Por qué se cayó? Y busco ese caso individual. El ejemplo responde a que yo me puedo preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si tiro unas personas por la ventana? Y me pregunto, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes las tiraron? ¿Por qué las tiraron? ¿Qué consecuencias tuvo esa caída? El ejemplo es el defenestramiento de Praga, que como ustedes saben dio inicio a la guerra de los 30 años en Europa, que fue una guerra que se la compara con la Segunda Guerra Mundial, por las millones de personas que murieron, y en donde dos enviados del Papa, que trataban de instalar a un emperador católico, son tiradas por la ventana por aquellos que se resisten desde una posición reformista frente a la Iglesia, y entonces eso inicia una guerra que tiene consecuencias terribles. Me interesa saber quiénes son los que se cayeron, quiénes los tiraron, por qué los tiraron, y no estoy buscando cuál es la masa de los cuerpos que cayeron, cuánto tardaron en caer, por ejemplo, si eso dependía del peso que tenían o del volumen que tenían. No me fijo en esas cosas, me fijo en quiénes son, no me importa cuál era su masa. Esa ciencia histórica se ocupa de lo que tiene de individual. La física se ocupa de la generalidad. En este caso, la física sería una ciencia nomotética. La pregunta es, si la historia no se ocupa de buscar las regularidades, ¿puede llegar a ser ciencia?
Los positivistas en ese momento dicen no, porque la historia se ocupa de lo que los acontecimientos tienen de individual, de propio, de original, de diferente. Fundamental para el concepto de ciencia, entonces, es que se puedan formular leyes. Ustedes saben que Comte hace un esfuerzo por formular leyes para lo social. La ley de los 3 estados, por ejemplo, es ese resultado del esfuerzo de encontrar regularidades en la historia de la humanidad. Fundamental para esta clase de ciencia es que se puedan hacer predicciones que se puedan comprobar. Las leyes, ¿qué hacen? Las leyes buscan lo regular y predicen qué es lo que va a suceder. Si no sucediera, esa ley o no sirve o habrá que corregirla. Pero esto de... hay un dicho que es la excepción que prueba la regla, ¿no? Ustedes saben que es un dicho que está mal traducido, porque una excepción que prueba la regla es una contradicción flagrante, no se puede decir una cosa así, como que uno va a decir que es la excepción que prueba la regla. En realidad está mal traducido, porque es la excepción que pone a prueba, no que comprueba, sino que pone a prueba la regla. Es decir, que si hay una excepción, la regla no sirve. O hay que cambiarla, o hay que rechazarla. Entonces, lo que los positivistas dicen, las reglas se cumplen. Si se predice, debe ser corroborado. Y si no es corroborado, entonces la ley no sirve. Pero, frente a esa concepción tan lineal y muy fuerte, que influyó muchísimo sobre las ciencias, incluso en el momento en que se acepta que haya ciencias sociales, quiero decirles que hay científicos sociales, por ejemplo historiadores, que tienen esa misma idea acerca de qué debe ser la historia. Por lo tanto, hay influencia del positivismo también sobre las distintas ciencias sociales. La pregunta es la única concepción de ciencia? Quiero decirles que ya a fines del siglo XIX y durante el siglo XX aparecen fuertemente ideas sobre la ciencia que son críticas frente a esa concepción positivista y que plantean otro escenario. La concepción crítica de la ciencia sostiene que no puede haber conocimiento que sea o no debiera ser necesariamente objetivo o neutro. La ciencia puede no ser objetiva o neutra, porque el conocimiento que desarrolla el hombre es un conocimiento que responde a intereses. Entonces, cuando responde a intereses, hay ya una subjetividad que puede estar sesgando el conocimiento. Por lo tanto, no se puede disociar el conocimiento del interés. Todo conocimiento está asociado a valores. Vuelvo a decir, no es ni objetivo ni neutral. Por lo tanto, es necesario pensar en otra manera de construir ese conocimiento, y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Dilthey, es lo que encontramos también en Husserl, en otros autores. Usa comprensión e interpretación. Usa métodos cuanti y cualitativos, es decir, no solamente cuantitativos como las corrientes positivistas, sino también cualitativos, que es el camino de la búsqueda de la comprensión. Esta nueva idea de la ciencia cambia el panorama, porque si antes, para que fuera ciencia, tenía que cumplir con estos principios, ahora ya podemos pensar que una ciencia podría estar comprometida con la realidad, que una ciencia puede estar pensando críticamente acerca de algo que sucede y que está describiendo, y puede también proponerse utilizar ese conocimiento para producir, por ejemplo, transformación. La concepción crítica de la ciencia es una concepción diferente, pero diferente en el sentido de que diferencia lo que es la utilidad del conocimiento y la construcción del conocimiento de lo que había sido preconizado durante mucho tiempo por los positivistas en las distintas ciencias naturales, que siguen siendo positivistas, y sociales, que también asumen en algunos casos la modalidad propia de las ciencias positivistas. Entonces,
a ver, veamos. Las ciencias sociales, y esta es una de las discusiones, ¿pueden ser consideradas ciencias? ¿Ustedes qué contestarían? Bueno, pero ¿en qué condiciones? Porque ustedes ven que puede haber una concepción positivista de la ciencia que da cuenta de la realidad tal cual la realidad es, y una concepción crítica de la ciencia que implica que el sujeto que conoce, el científico que construye la ciencia, puede estar tomando partido frente a los hechos sociales, frente a los acontecimientos o el devenir de la sociedad. Entonces, la opción entre tomar una postura positivista o tomar una postura crítica no es indiferente, me va a dar conocimientos distintos. Una concepción positivista la tuvieron los conductistas. En el campo de la didáctica, en el campo de la psicología, por ejemplo, está claro. Una concepción crítica implica otra manera de construir el conocimiento. Entonces, ahora vuelvo a preguntar. Si pueden ser ciencias, las ciencias sociales, ¿en cuál de las dos posturas se colocaría? En la crítica. ¿Nadie elegiría la positivista? Hoy no. Claro, que alguien decía, anda a convencerlo a un químico que está en el laboratorio que eso que está viendo no es lo que se ve. No es así. Que es una construcción de... Es muy difícil. Hay muchos casos en los cuales nosotros creemos que lo que estamos viendo es así, ¿o no? Sí. El profesor de práctica de la enseñanza diría, y lo que veo, lo veo. Y entonces, ¿qué hacemos? Concepción crítica. Yo les diría, en nuestra tradición hoy, indudablemente nos quedamos con la concepción crítica. Hemos superado lo que fue la hegemonía en la didáctica del conductismo durante décadas. Y uno podía ser conductista sin saberlo también. Con eso de que hablo prosa y no sé qué estoy hablando prosa. Y tomar, por ejemplo, en evaluación, pruebas objetivas. Las pruebas objetivas son uno de los productos más interesantes, son esa medición objetiva, neutra, de algo que, según la teoría de la respuesta al ítem en la construcción de pruebas de evaluación, supone que dos personas, independientemente de cuál sea su cultura, bueno, si dan cierta respuesta a un ítem es porque saben lo mismo, es decir, que por detrás están reflejando un conocimiento similar. Las pruebas objetivas son, como digo, uno de los productos más interesantes, que mejor representan las ideas positivistas en la didáctica. Las ideas del conductismo. Se siguen usando. Todos estamos en una postura crítica. Pero cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, que finalmente son de multiple choice, ¿no es cierto? En donde, piensen ustedes, un ítem de multiple choice consiste de un distractor y algunas respuestas sugeridas. Perdón, una respuesta correcta y varios distractores, son respuestas sugeridas incorrectas. Para cada una de ellas el alumno tiene que contestar sí no. Porque podemos ser ciertamente algo redactivos frente a las pruebas de verdadero o falso, porque parecen ser demasiado categóricas y sencillas, pero un ítem de multiple choice es un conjunto de ítems de verdadero o falso compactados. Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos frente a eso, cuando pensamos que vamos a saber qué sabe el alumno a partir de sus manifestaciones categóricas respecto a afirmaciones, por ejemplo, que dicen si no, nosotros estamos aceptando que estamos midiendo la realidad de lo que el alumno sabe, de lo que el alumno aprendió. Y entonces podemos tener una concepción crítica de la didáctica, pero después muchos usan, y voy a decir que si a mí me preguntan cómo puedo hacer para tomarle un examen a
hace poco me pusieron una clase, un profesor me dice, mire, pero yo tengo que tomar Intent Multiple Choice. Digo, ¿por qué? Porque tengo 450 alumnos. ¿Y cómo está compuesta su cátedra? No, yo lo yo. Y yo no le puedo contestar. Sí, te lo tomo. No le veo otro, no me lo prestaría.